antes pues eran a partir del 15 de octubre las vendimias, y ahora sin embargo las vendimias son a partir del 20 de septiembre. Entonces hace mucho más calor. Además, la temperatura media de la zona ha subido cerca de 2 grados en los últimos 30 años. Entonces ahora necesitamos cámaras frigoríficas. Y esas cámaras frigoríficas atemperan a las uvas recién cortadas, y al día siguiente es cuando ya procedemos a la selección de esas uvas. Y esto es para todos los vinos, para el Viña Coqueta, para el Fincas, Remírez, Trasnocho. Trasnocho es un modelo diferente de vino, porque se basa en una técnica de extracción que es muy suave, muy simple, muy sencilla, una bolsa dentro de un depósito para no tener que mover esas pastas, que le llamamos pasta a la oruja, le llamamos pasta, que está empapada en el vino que antes ha salido por su pie, que se llamaba vino yema, que es el que se utiliza para todos los vinos. Entonces, el Trasnocho es un vino pues muy especial por su extracción. Yo creo que en el mundo nadie hace Trasnocho, sin embargo, es una técnica muy simple, muy sencilla. Hay que conocerla, ¿eh? Nosotros llevamos experimentando con el Trasnocho 15 años y bueno, siempre es mejorable. Creemos siempre que ya hemos llegado al punto mejor, pero siempre falta un poquito, entonces hay que seguir mejorando ese Trasnocho.